El nazareo escogido por Dios. Página 1. El anuncio de su nacimiento. En los días en que Israel volvía a apartarse del camino del Señor, el pueblo fue entregado en manos de los filisteos durante 40 años. Jueces 13, 1. En medio de esta opresión, hubo un hombre de la tribu de Dan llamado Manoúa, cuya esposa era estéril y no podía tener hijos. Un día, el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí tú eres estéril, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Jueces 13, 5. Esta revelación trajo esperanza. La mujer corrió a contarle a su esposo. Manoúa oró para que el ángel volviera y le enseñara qué debían hacer con el niño. Dios respondió su oración y el ángel regresó. Manoúa ofreció sacrificio, y mientras la llama subía, el ángel ascendió en medio del fuego, dejando a la pareja sobrecogida por el temor y la reverencia. El nacimiento de un libertador. Y así, la promesa se cumplió. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció, y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Sansón fue consagrado como nazareo, lo que significaba que nunca debía cortarse el cabello, debía evitar el vino y mantenerse puro ante Dios. Desde su juventud, Sansón mostraba una fuerza inusual, una fuerza que venía directamente del Espíritu de Dios. Pero también mostraba un carácter impulsivo, y aunque era escogido por Dios, no siempre caminaba en obediencia. Sansón y la mujer de Timnat. Un día, Sansón bajó a Timnat y vio a una mujer filistea que le agradó. Regresó y le dijo a sus padres: He visto en Timnat una mujer, tómamela por mujer. Aunque sus padres intentaron persuadirlo para que eligiera una israelita, Sansón insistió: Ella me agrada. En el camino hacia Timnat, un león joven se le enfrentó, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Lo desgarró como quien desgarra a un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Luego, encontró en el cadáver del león un panal de abejas y miel, y comió de ella. En su boda, Sansón propuso un enigma a los filisteos: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si lo resolvían, les daría 30 vestidos, si no, ellos se los darían a él. Como no pudieron resolverlo, presionaron a su esposa para que les sacara la respuesta. Ella lloró ante Sansón hasta que se la reveló. Así los filisteos ganaron con engaño. Ira y venganza. Sansón se enfureció. El Espíritu del Señor vino sobre él, y bajó a Ascalón, donde mató a 30 hombres para pagar su deuda. Luego se fue a la casa de su padre, y su esposa fue dada a otro hombre. Más tarde, Sansón regresó para buscar a su esposa, pero su suegro le dijo que ya no era suya. Enojado, Sansón atrapó 300 zorras, ató antorchas entre sus colas y las soltó en los campos filisteos, destruyendo sus cosechas. Los filisteos, en venganza, quemaron a su esposa y a su suegro. Esto intensificó la ira de Sansón, quien los golpeó sin piedad y luego se refugió en la peña de Etom. La traición de Judá y la quijada. Los filisteos subieron a Judá para buscar a Sansón. 3000 hombres de Judá fueron a hablar con él: ¿No sabes que los filisteos nos dominan? ¿Por qué nos haces esto? Sansón les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron a mí. Los hombres de Judá lo ataron con cuerdas nuevas para entregarlo, pero al llegar a Lihai, el Espíritu del Señor descendió con poder. Las cuerdas se hicieron como lino quemado, y Sansón, encontrando una quijada de asno, mató con ella a 1000 hombres. Luego, clamó a Dios sediento, y Dios hizo brotar agua de la quijada, salvándole la vida. El juez de Israel. Sansón juzgó a Israel por 20 años en los días de los filisteos. Fue un tiempo en que su fuerza física se convirtió en un símbolo del poder de Dios sobre sus enemigos. Sin embargo, su debilidad personal no era su cuerpo, sino su corazón. Sus pasiones lo guiaban, y eso terminaría llevándolo a la ruina. Su caída no vino por falta de poder, sino por falta de sabiduría espiritual y dominio propio. Aunque estaba lleno del poder de Dios, muchas veces vivía conforme a sus propios deseos. Sansón y Dalila. Después de algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek llamada Dalila. Los príncipes filisteos fueron a ella y le ofrecieron dinero si descubría el secreto de su fuerza. Dalila comenzó a seducirlo, preguntándole varias veces cuál era la fuente de su poder. Sansón jugaba con ella, dándole respuestas falsas, cuerdas nuevas, nudos,
telares, pero cada vez ella lo traicionaba, y los filisteos lo atacaban sin éxito. Finalmente, Dalila lo presionó tanto que su alma fue reducida a angustia de muerte. Sansón abrió su corazón: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, si me cortan el cabello, perderé mi fuerza. La caída del héroe. Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, llamó a un hombre y le cortó las 7 trenzas. Entonces, la fuerza lo abandonó. Cuando los filisteos llegaron, Sansón pensó que escaparía como antes, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar la rueda del molino en la prisión. Era la humillación máxima para el hombre que antes fue el terror de sus enemigos. Pero hay una frase poderosa: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dios no había terminado con Sansón. La redención final. Los filisteos celebraban una gran fiesta en el templo de Dagón. Habían traído a Sansón para burlarse de él. Lo colocaron entre las columnas del templo. Ciego, humillado, pero con el corazón vuelto a Dios, Sansón oró: Oh Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solo esta vez. Apoyado entre las columnas principales, Sansón empujó con todas sus fuerzas, y el templo cayó sobre los filisteos y sobre él. Murieron más en su muerte que los que mató en vida. Reflexión y legado. La historia de Sansón es una mezcla de poder divino y fragilidad humana. Fue un hombre escogido, lleno del Espíritu, pero también fue un hombre que se desvió. Su vida nos enseña que el llamado de Dios no exime a nadie de la responsabilidad personal. Sansón nos muestra que Dios puede usar incluso nuestras caídas para cumplir su propósito. Aunque terminó sus días en una ruina aparente, su último acto fue uno de fe y entrega. Fue un héroe trágico, pero también un recordatorio de la misericordia de Dios que restaura incluso en los últimos momentos. El nombre de Sansón aparece en Hebreos 11, entre los héroes de la fe. A pesar de sus errores, su fe en Dios fue reconocida. Porque al final, no es la perfección lo que define a los hombres de Dios, sino su disposición a volver al Señor en humildad.